Y hoy quiero hablar contigo, dando un poco de continuidad a lo que habíamos estado hablando el domingo, que era la importancia de ser y hacer discípulos. Hoy quiero hablarte de las características de un discípulo. Y para eso quiero que leas conmigo lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 37 al versículo 39. Dice la Escritura: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Ya hemos orado en esta tarde por este tiempo, y quiero no hacer mucho preámbulo, sino poder entrar a lo que dice o a lo que queremos abordar en esta hora. Por eso es que a modo de introducción quiero decirte que las son creación de Dios. Hace el domingo pasado apenas te lo mencionaba. La gente que ha aceptado el mensaje de la cruz de Cristo pasan a ser hijos de Dios. Y aquellos que hacen o hacemos o buscamos hacer la voluntad de Dios, somos hermanos de Jesucristo, según Marcos capítulo 3, versículo 34 al 35. Te lo repito por si estás anotando: Marcos capítulo 3, versículo 34 al 35. Pero para ser discípulos hay algunas indicaciones que Jesucristo mencionó y que hoy te quiero compartir algunas de ellas. Y quiero tomar en cuenta solo 7 características bíblicas, porque no es lo que Keren piensa o lo que Alfa y Omega piensa, sino son características que aparecen en la Biblia y que las puedes encontrar ahí. Y una de estas primeras características que vamos a estar viendo está en Lucas capítulo 14, versículo 27. Entonces puedes ir a tu Biblia. De hecho, aún quienes tienen sus hojas no pueden, no hay citas en ellas, tienes que ir a la Escritura solo porque tienen el bosquejo y es más rápido poderlo ubicar. Pero Lucas capítulo 14, versículo 27, si ahí lo tienes, puedes tenerlo. El domingo te decía algo importante, que cuando tú solamente eres alguien que asiste a la iglesia, pues eres así, un asistente de la iglesia. Asistes cuando tú puedes, como tú quieres. No hay un nivel de compromiso que te lleva a estar más tiempo. Pero te lo ponía de ejemplo en una relación de amistad. Cuando tú eres amigo de alguien, sí tienes derechos, responsabilidades, pero no son tan grandes como cuando llegas al noviazgo. Cuando llegas al noviazgo, tu nivel de compromiso sube. Y no se diga si llegas al matrimonio, el nivel de compromiso es todavía más grande. Entonces, cuando hablamos de ser discípulos de Jesús, estamos hablando que no solo eres alguien que asiste, que no tiene un compromiso dentro de la iglesia, tampoco tiene privilegios dentro de la iglesia. Es muy difícil que un asistente pueda trabajar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. Cuando tú dejas de ser alguien que solo asiste a la iglesia y tomas la membresía de la iglesia, es decir, aquí en la iglesia, Alfa y Omega, cuando alguien baja las aguas y lo hace a través de Alfa y Omega los abraza como miembros de la iglesia. Cuando alguien ya es bautizado y llega a la iglesia, se le da un tiempo de prueba. En ese tiempo de prueba es para que esa persona pueda ver si es bendecido en esta casa, si él también puede bendecir a esta casa, porque ya es otro nivel cuando eres un hombre, una mujer, un joven, una señorita que son bautizados. Es todo una enseñanza que cada uno debe de conocer. Y entonces podemos contar contigo en el servicio a la iglesia. ¿Por qué? Porque tu nivel de compromiso es más grande.
Porque ya no es si quieres o no quieres venir, si hoy amaneciste de buenas o no para trabajar. Y es algo parecido a lo que Jesús hace con sus discípulos. Es decir, los 12 discípulos ya no era si querían caminar con Jesús, tenían que caminar con Jesús, porque ellos habían decidido seguirlo. Y en la iglesia es igual, así que cuando tú no eres un miembro dentro de la iglesia, tienes que pasar un tiempo para ver si tu nivel de compromiso es tal o no estás listo para el compromiso. Y vemos cómo Jesús en los diferentes evangelios queda plasmado el que hubo quienes quisieron seguirle, pero los estándares no los soportaron y decidieron no hacerlo. Mientras que otros estaban haciendo deberes y Jesús solamente les dijo, síganme, y ellos lo siguieron, dejaron todo por seguirlo. Aquí el nivel del discipulado, mi hermano, el nivel de que tú seas un discípulo. Leíamos en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39, que aquel que ama más a su padre, a su madre, a toda la descripción que da, Jesús dice, no es digno de ser mi discípulo, no es digno de mí. Y entonces Jesús ha puesto estándares, mis hermanos. Y aquí por el domingo pasado cerrábamos el tema haciendo una pregunta y diciendo que si tú eras un discípulo, entonces, en base a la descripción que dimos el domingo. Y si tu respuesta fue sí soy un discípulo, te decíamos sigue trabajando, porque los discípulos no se detuvieron porque eran discípulos. Los discípulos siguieron trabajando hasta que hicieron posible que el reino de los cielos llegara a todo el mundo. Esa era su misión y ellos la cumplieron. Porque Jesús, decíamos el domingo, buscó primero a los 11 discípulos después de haber resucitado y no a las multitudes. Porque Jesús sabía que si esos 11 discípulos habían comprendido el reino de los cielos, habían comprendido el evangelio, entonces cumplirían su misión. Y hoy quiero hablarte de esas características para que tú puedas irte asemejando y diciendo, Señor, yo sí quiero servirte, yo sí quiero seguirte. Porque hay a quienes les gusta servir a Dios. Es decir, les gusta hacer algo, mover gente, transferir una enseñanza, tocar un instrumento. Muchos lo desean, pero no quieren el nivel de compromiso. Entonces, quiero que tú y yo podamos aprender por lo menos 7 características que encontramos en la Escritura. Y si ya estás en Lucas capítulo 14, yo espero que aunque estés en casa, estés usando tu Biblia. Decía, hace unas semanas, decía mi esposo, los músicos de las iglesias que han dejado de tocar cuando se termine primero Dios la pandemia y regresen a tocar, van a estar, decían algunos, acalambrados porque no les va a salir tan fácil. Porque pareciera que lo dejas de hacer. Y lo mismo la Biblia. Algunos están usando su dispositivo y no pueden estarlo buscando en la Biblia en el celular. Entonces es bueno que vuelvas a usar tu Biblia y no pierdas la práctica. Lucas 14, versículo 27 dice lo siguiente. Recuerda que yo estoy usando la Nueva Versión Internacional. Y el que no carga su cruz, sigue, no puede ser mi discípulo. Muchas veces, hasta en broma, pues, de modo es la cruz que me tocó cargar, ¿no? Llámense hijos, esposa, esposo, algo que es un sufrimiento y un tormento, decía, es la cruz que me tocó y pues la voy a cargar. Pero no, mi hermano, la descripción bíblica no se refiere al sufrimiento como algunos creen, sino más bien de siempre hacer la cruz de Cristo el objeto de nuestra fe. Todo el significado que radica en la cruz. Seguirle bajo el principio que es reconocido por el Padre en la cruz. Mi hermano, la cruz, hay quienes han satanizado la cruz y dicen que la cruz es malo. Yo respeto su postura. Pero también hay otros que han tomado la cruz vacía, no un crucifijo, sino la cruz vacía como un símbolo de victoria, como un símbolo en el que solo quedó la cruz, aunque esta cruz significa maldición, pero ahora en Cristo nosotros al ver una cruz vacía nos reconocemos
Jesucristo venció y que Jesucristo derrotó a la misma muerte para darnos salvación. Y también respeto a quienes lo hagan. Más bien creo que el objetivo no es si tienes una o no la tienes, que entiendas todo lo que se libró en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando Jesús habla, aunque aún Cristo no había muerto todavía por nosotros, pero Él sabía lo que iba a suceder, estaba hablando en este versículo en el que precisamente dice: el que no cargue su cruz y me sigue no puede ser discípulo. Porque en la cruz, mis hermanos, nuestros pecados fueron borrados. En la cruz toda enfermedad fue llevada. En la cruz hay gracia, en la cruz hay misericordia. Y cuando tú eres un discípulo, mi hermano, más que nunca necesitas aprender que nuestra fuerza está en la cruz de Jesucristo. De ahí que Cristo dice que cada quien cargue su cruz y le siga. No es un sufrimiento exactamente, sino está hablando de que puedes ser pleno a través de Jesucristo, por la gracia de Cristo Jesús. Después encontramos en Mateo capítulo 16, y entonces en lo que estás buscando Mateo capítulo 16, quiero que te quede claro la primera característica de carga su cruz y le sigue. Mi hermano, un discípulo aprende a abrazar y entender en cada momento de su vida el significado de la cruz de Cristo. Una de las situaciones, mi hermano, es que cuando estás caminando, mi esposo compartió hace unos días una palabra que me quedó grabada porque nos la hacía resaltar, aunque no la enseñaba tanto o exactamente a nosotros, pero decía que la misma escritura menciona: cuando pases por las aguas no te ahogarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás. Quiere decir que Dios muchas veces levanta el fuego para que puedas pasar por el fuego y te des cuenta que no te va a pasar nada. Y no estoy hablando de tentar a Dios, sino estoy hablando de las tormentas que muchas veces Dios permite que se levanten en tu vida y que las tengas que cruzar, pero al final de ellas termines de pie victorioso diciendo: no me mató esta tormenta, sino puedas haber terminado, como dice la escritura, la batalla y aún sigas firme. Pero ¿qué te va a hacer firme? El haber cargado tu cruz, es decir, el saber todo lo que ya eres en Cristo Jesús. Es que alguien que no ha entendido las enseñanzas de Cristo, alguien que no ha entendido, que no ha abrazado la cruz de Cristo, no puede ser discípulo. Porque no hay otra verdad sino la que radica en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, una de las características de un discípulo es que deja de creer lo que la gente dice y empieza a hablar, a caminar y a creer lo que dice la palabra. Mi hermano, porque eres discípulo no te vas a enfermar. Seguro que sí, mi hermano. Encontramos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía que había rogado a Dios que quitara de él un aguijón, y Dios solamente le decía: bástate mi gracia. Pero el hecho de que el apóstol Pablo conociera como discípulo todo el potencial que había en la cruz, sabía que enfermo y no enfermo, él iba a cumplir el propósito de Dios. Esa es una característica de un discípulo, mi hermano. Que al cargar tu cruz, dices: ay, hoy estoy enfermo y no sirvo a Dios. No, dices: estoy enfermo como el apóstol Pablo, pero la gracia de Dios es suficiente para que yo siga predicando la palabra de Dios. Yo sé que ha habido veces que si tú no te has dado cuenta que mi esposo o yo como pastores a veces hemos ocupado este lugar enfermos, sintiéndonos mal. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por retar? No, sino porque entendemos la gracia y el poder suficiente que Dios tiene. Que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la enfermedad, nada te puede alejar del propósito de Dios. Y Mateo capítulo 16, versículo 24, que es la segunda característica, dice la escritura: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Vuelve a mencionar: toma la cruz y sígueme, pero menciona algo más: negarse a sí mismo. ¿Y qué se refiere negarse a sí mismo, mi hermano? No se refiere al ascetismo.
Y para que no me dijeras, ¿y qué es el ascetismo? Ahí está la definición en tus hojas. Y el ascetismo es un ejercicio o una práctica de un estilo de vida austero, que renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Por eso estamos hablando de negarse a sí mismo. No es eso, mi hermano, que en una palabra asumes como ascetismo, sino más bien es la negación de su propia fuerza y capacidad. Por eso es que cuando entiendes, mi hermano, me encantan las palabras del apóstol Pablo cuando él presume sus conocimientos por un momento y dice, yo estoy a los pies de Gamaliel, y empieza a sacar todas sus credenciales de todas las escuelas que él había tenido y que en su tiempo eran las mejores, pero termina diciendo, pero todo esto lo tengo por basura. Hermano, tú puedes tener muy buenas ideas, tú puedes ser el más creativo de todo el mundo, pero cuando eres discípulo de Dios es necesario que te niegues a ti mismo, porque eso en tus manos te va a servir para sacar el trabajo diario, pero en las manos de Dios eso no sirve. Cuando empezamos este proyecto, ¿qué es lo que nos ha permitido que la iglesia sea bendecida? Yo les decía, pareciera que vamos, así como van cambiando las fases de la contingencia, la iglesia está cambiando otras fases, porque cambiamos de fase de la contingencia y la iglesia entró a una nueva fase en la que hoy predicamos a los niños su clase los domingos, ya no se quedan sin clase. En el que hoy estamos entrando a tener la alabanza nuevamente con instrumentos. Aquí hoy en día estamos haciendo algo diferente de lo que hacíamos cuando empezó la contingencia. Pero ¿por qué lo hacemos, mi hermano? Porque somos tan inteligentes, vimos el proyecto en otro lado y lo copiamos. No, mi hermano. Solamente ha sido el negar de sí mismo, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y Dios te empieza a llenar de herramientas. Claro que las compartimos a otros y cada quien las utilizará como puedan ser bendecidos los lugares en los que Dios los ha puesto. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, es decir, a nuestra propia fuerza y capacidad. Por eso yo te digo, estás enfermo, pero no porque estés enfermo, puedes decir, ay Dios, ya no te voy a servir, tú sabes cómo estoy. Entonces no has creído y no has cargado la cruz de Cristo. Por eso dice, toma la cruz, toma los beneficios de la cruz. Yo miro un Timoteo que tenía molestias físicas y aún así servía a Dios. Ya te había dicho, un Pablo que tenía molestias físicas, pero servía a Dios porque decidió tomar su cruz y seguir a Cristo. Esa es la diferencia de un discípulo. Entiendes que no es en tus fuerzas, sino es en la fuerza de Dios, en la capacidad de Dios. Yo aplaudo mucho y dice la Biblia que honor a quien honor merece. Y yo felicito, quizás hoy lo hago públicamente, aunque lo he hecho en privado, pero siempre he felicitado a varias mujeres, porque son con las que más convivo aquí en la iglesia a veces, pero son mujeres de más de 70 años que los dispositivos no las frenaron, que las grabaciones hoy en vivo las están ejecutando y lo has estado viendo. Es decir, mujeres que más de 70 años, algunos varones, ya me acordé que también están ahí y manejan dispositivos y dicen, yo no sé cómo, pero si me enseña lo hago. Y tú dices, porque entiendes que no es en tu capacidad, sino en la capacidad que Dios da. Esas son las características de un discípulo. No es todas estas herramientas traigo y a ver vamos a trabajar. No, es a ver Dios, tengo todas estas herramientas, pero de nada sirve, decía el salmista, que si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabajan los que la vigilan. Tú y yo podemos ser audaces, podemos ser intrépidos, arriesgados, pero cuando vas a la presencia de Dios y pones tus herramientas, haces cosas sorprendentes, mi hermano. Y cuando menciona negarse a sí mismo, ya te mencioné que es negar tu propia fuerza y tu capacidad. Tomar la cruz es que abrazas los beneficios de lo que ya eres en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y
y algunos más de Efesios, sigue mencionando los que oraba para que los ojos de la iglesia fueran abiertos y conocieran lo que ya son en Cristo Jesús. Y sígame, dice Jesús. Si no sigues a Cristo mediante la cruz, nunca podrás seguirlo. Seguirás pensando que es por ti. Por eso es que una de las características de los discípulos es la negación. Porque nosotros no podemos hacer nada si no hacemos lo que Cristo hizo en esta tierra. Yo no sé si puedes decir amén a eso, mi hermano. O sientas muy fuerte la palabra y digas, ay, yo pensé que era discípulo y ahora como que estoy dudando si lo soy porque a la primera me caigo. No, los discípulos aprenden a abrazar. Y yo te he dicho, los discípulos aprendieron de Jesús 3 años y medio y después de esos 3 años y medio fueron imparables. Y yo te preguntaba, ¿cuántos años tienes de conocer a Cristo y qué tan imparable eres? Y no me refiero en el activismo, me refiero en el tener un maestro a quien estás siguiendo porque ese maestro sigue a Jesucristo y que otros te están siguiendo porque tú estás siguiendo a Jesucristo. ¿Sí me explico? Lo ves en los discípulos. Mateo capítulo 11 versículo 29 dice lo siguiente, es la tercera característica. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Tomar el yugo, mi hermano, sigue hablando de la cruz de Cristo. Aprender de Jesucristo. Se dice que es la única vez que Jesús habla de sí mismo, diciendo que Él es manso y que Él es humilde. ¿A qué se refiere que es manso? Que es sosegado, tranquilo y apacible. Mira, mi hermano, Jesús, aun cuando iba a ser apedreado, no una, muchas veces en la Escritura, ¿cómo reaccionó Jesucristo? Cuando lo iban a arrestar, ¿cómo reaccionó Jesucristo? Pero sin embargo encontramos a un Pedro, ¿verdad? Que en ese momento, aunque ya era discípulo de Jesús, pero la obra no había sido terminada en él, saca la espada y órale, ¿no? Aún caminando, los dos de sus discípulos, Juan y su hermano, le dice que eran llamados hasta hijos del trueno. Porque cuando Jesús iba a una ciudad para predicar, ellos dijeron, si quieres le decimos que llueva fuego del cielo y va a llover fuego del cielo. Y por eso les llaman los hijos del trueno. Es decir, un discípulo va aprendiendo, pero después encuentras más adelante en el libro de los Hechos, encuentras a los discípulos y han sido mudados en otro. Estamos, mis hermanos, en espera en nuestro calendario litúrgico, la celebración de Pentecostés. Yo creo que va a ser igual, mi hermano, pero lo más glorioso será que mientras estás viendo las transmisiones, como fue en Semana Santa, el Espíritu Santo te toque desde tu casa y empieces a hacer no sé qué. Porque dice que ellos empezaron a hablar en otras lenguas y eran mudados en otras personas. Porque obedecían, porque estaban dispuestos a aprender de Jesucristo. Ser apacible, mi hermano, significa libre de soberbia. Y van 2 características que creo yo que nos cuestan mucho. Y una es negarte a ti mismo. Siempre nos gusta presumir lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros hemos logrado. Cuando alguien te dice, háblenos de usted, la persona no habla de sus errores, no habla de los fracasos, habla de todo lo mejor que tiene para presumir. Porque no nos gusta quedar desnudos ante la gente. Y cuando te niegas a ti mismo es que te quedas desnudo y el único que te viste es Jesucristo. Ser libres de soberbia, mi hermano, es otra de las características que al ser humano le cuesta trabajo. Y que por eso puedes reconocer a los discípulos por esos cambios que tienen. Juan capítulo 8, versículo 31 al 34. Juan capítulo 8, versículo 31
al versículo 32. Yo espero que esta palabra esté siendo entendida por tu espíritu, por tu mente, por tu corazón. Mateo 8, versículo 31 al versículo 32, dice lo siguiente. Jesús se dirigió entonces a los judíos. ¿A quién se dirigió? A los judíos que habían creído en él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Un discípulo se mantiene fiel a las enseñanzas de Jesucristo. Es decir, creer toda la palabra, abrazar la palabra, mi hermano. Es decir, si la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy, es que cuando tú estás en debilidad, tu boca tiene que declarar lo que está en la palabra y tienes que decir, soy fuerte. Señor, sí estoy débil, tú lo sabes, Señor, pero yo creo a tu palabra. Yo creo, un discípulo, mi hermano, cuando ha dejado enseñar por mismo Jesucristo a través del ejemplo de otros, es que nunca vas a decir que algo es dificilísimo. ¿Sabes yo qué pensaría? Que de las cosas más difíciles que podría imaginar es que los muertos resuciten, que los enfermos se sanen y que haya multiplicación de alimentos. Para mí creo que esas son las tres cosas difíciles y la muerte quizás imposible, pero Jesucristo, nuestro Maestro, nos enseñó acerca de que los muertos resucitan, que los cojos se sanan, que las manos secas toman vida. Pero hoy en día nuestra falta de fe, nuestra falta de seguir las enseñanzas y abrazarlas, mis hermanos, no es que leas la palabra, es que la abraces y la hagas tuya. Que vas caminando por la calle oscura, vas diciendo, Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y cuando empiezas a abrazar la palabra, algo en la atmósfera cambia. ¿De dónde te haces fuerte? Físicamente no lo sé, pero espiritualmente sé que es la fuerza que proviene del cielo y que es dada a sus discípulos, porque creen la palabra. Que cuando tienes que dar de comer, y lo hemos vivido eso, mi hermano, hemos vivido y hemos experimentado gente que sana. Hemos experimentado que haya poco alimento aquí en eventos de la iglesia. Lo hemos visto y que a veces tenemos gente que está temblando porque dice, ay, no va a alcanzar la comida. Y a veces tenemos que decir, mi hermano, si Jesús alimentó con 5 panes y 2 peces a una multitud, que no pueda alimentar con 3 cacerolas de comida a tantos. Lo vivimos cada sábado que tuvimos el club de niños y estuvimos dando de comer. Nosotros decíamos, es bastante, y cuando veíamos a los niños que pedían y pedían y pedían, y tú te quedabas así como que, ahorita sale, hijito, ahorita sale, pero siempre comieron hasta saciarse. ¿Cómo? No sé, los maestros comían, porque cuando crees a la palabra de Dios, la abrazas, la llevas a la práctica, algo glorioso sucede. Y esa es una de las características de los discípulos. No creen en su pensamiento. Nuestro pensamiento nos traiciona, pero la palabra jamás nos traicionará, mi hermano. Por eso dice la Escritura en Romanos 12, que es necesario que renovemos nuestra mente. Porque yo puedo decir, no va a alcanzar. No, todos se van a enfermar. Pero cuando empiezas a creer en la palabra de Dios y la abrazas, y aún pases, mi hermano, por momentos difíciles en tu salud, que también los hemos vivido. Yo tengo una frase que he abrazado y digo, si algo sé, es que no me voy a morir hasta que haya cumplido el propósito de Dios en esta tierra. No me voy a ir ni un día antes, ni un día después. Me voy en el tiempo señalado en la eternidad. Y el día que me vaya, mi hermano, usted hará fiesta. Porque me fui, pues a lo mejor algunos me extrañan, mi hermano. Pero ¿sabe por qué es la fiesta? Porque voy a estar disfrutando del cielo, de la gloriosa fe por la cual llevamos peleando todos estos años. Mantenernos firmes en el Señor.
Un discípulo no se quebranta, mi hermano. El apóstol Pedro dijo, crucifíquenme pero de cabeza, porque no quiero morir, no soy digno de morir como Jesús. El apóstol Pablo, cuando vino un profeta y le amarró las manos con un cinturón y dijo que así moriría, la gente que estaba con él dijo, no, Pablo, no vayas porque te van a matar. Y Pablo se quitó y dijo, yo tengo que ir a cumplir el propósito para el cual Dios me ha llamado. O sea, un discípulo no se acobarda, mi hermano. Y eso es a lo que Dios quiere que tú y yo podamos llegar. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Solo abrazando y creyendo la palabra de Dios. No como un libro más, sino como lo que hay en él. Mateo 19, versículo 20 al 22, creo que es algo más práctico de entender. Mateo capítulo 19, versículos 20 al 22, dice la escritura de la siguiente manera. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Tú conoces este pasaje? Y la característica de un discípulo es que deja de amar lo que posee. El evangelio puede producir distintas reacciones, mi hermano. Naamán, cuando es confrontado con el evangelio, cuando es confrontado a él, dice que se retiró enfurecido y enojado porque el profeta no lo hubiera atendido, sino solo recibió el llamado de Dios. Y aún así fue y se lavó y vio el milagro de Dios, pero se enojó cuando lo recibió. El joven del que acabamos de leer se fue entristecido, se fue triste. Cuando Zaqueo recibe esto, ¿cuál fue la reacción de Zaqueo? Dice la escritura que tuvo gozo, se alegró muchísimo. ¿Cuál es tu caso, mi hermano? Cuando un discípulo recibe una orden, cuando un discípulo recibe un llamado, ¿sabes quiénes empiezan a ser discípulos? Y no tiene que ver con la economía exactamente, o porque Dios le interese, o porque sea un medio, sino que hay muchos que no pueden ser discípulos de Dios porque siguen amando las riquezas. Otros siguen amando el trabajo, la familia, lo que en esta tierra hay, mi hermano. Y no es malo, pero sí cuando ocupa el primer lugar en lugar de Dios. Por eso yo te preguntaba, ¿cuál es tu caso? Aún las finanzas y toda persona o cosa que te cueste dar a Dios, es necesario que decidas si quieres o no seguir a Cristo siendo su discípulo. Nada debe ser superior a Él. Por eso Josué dijo, escojan hoy a quién van a servir. Sea a sus ídolos o a Dios, porque yo y mi casa, ¿se acuerda qué dice? Serviremos a Jehová. Porque no importa, me encantan las palabras de Job cuando dice, después de todo lo que él había vivido, si no, pues lee tu Job para que sepas su historia. Pero después de todo lo que había vivido Job, aún así decía, sé que mi Redentor vive. Y aunque él me matara, él mismo me levantará de la muerte. O sea, ve el nivel de confianza de un discípulo. Puedes confiar en que Él estará ahí. Y ya solo faltan dos características. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice la escritura de la siguiente manera. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice la escritura. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Cuál es la característica de los discípulos? Que se aman los unos a los otros mediante el amor mostrado en la cruz que nos es dado para dar a los demás. Tú y yo no podemos amarnos a ese nivel si no nos es revelado y dado por el cielo a través de Jesucristo. Jesús decía, no hay amor más grande, Proverbios también lo dice, que el que alguien dé su vida por sus amigos. Pero Jesús por eso nos llamó amigos, porque daría su vida por nosotros. Mi hermano, un discípulo no está murmurando de otro. Mi hermano, un discípulo no está criticando si alguien lo hizo bien o lo hace mal. Un discípulo dice, aquí estoy, en lo que puedo te ayudo. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta?
Los discípulos no se atacan entre ellos, los discípulos se unen, porque la Escritura dice que si uno hace huir a 1000, pero dos hacen huir ¿a cuántos? 10,000. Y los discípulos son entendidos, y entonces lejos de haber división, de haber crítica, de haber murmuración, de decir no me parece, dice no lo entiendo, pero aquí estoy, y se alinean. En una ocasión llegó una mujer aquí, y quizás alguien por ahí recuerde esta experiencia, y la mujer nos decía, es que yo predico y yo voy a las cárceles y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro y yo evangelizo y yo hago, y ustedes ¿qué hacen?, me dice ella. Y yo la escuché y al final le dije, una de las cosas difíciles que a las personas les hace falta es entrar en el orden de Dios. Y uno de los órdenes de Dios es ser un discípulo, es decir, alguien que está a las órdenes de un maestro para hacer alguna actividad o alguna situación. Y ese fue el último día que vi a esa mujer aquí. Porque puedes hacer muchas cosas, pero Dios no te mandó solo a evangelizar, Dios te mandó a ser discípulos, a que la gente esté ordenada, porque gente ordenada en obediencia, sujeta, va a hacer cosas poderosas, mi hermano. Tienes que aprender a amarnos los unos a los otros. Así que yo sé que tengo muchas virtudes buenas, pero también tengo muchas virtudes malas, como tú también, mi hermano, mi hermana que nos estás viendo, que estás escuchando esta palabra. Pero dice la Escritura que el amor cubre multitud de pecados. En el matrimonio dejas de amar porque empiezas a ver los pecados, es decir, todas las debilidades. Pero cuando cubres eso con el amor de Dios, te das cuenta que no hay tantas debilidades, que a veces somos más débiles nosotros que los que nos están rodeando. Y la última característica está en Juan capítulo 15, versículo 8, unas hojitas adelante. Dice este versículo: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Jesús no murió en vano. Al morir llevó mucho fruto. ¿Qué fruto estás llevando, mi hermano? No solo de carácter, no solo con tu familia, no solo evangelizando y haciendo nuevos discípulos. Es un fruto global en tu vida. Porque hay quienes son perfectos en la iglesia, afuera, donde todos los ven. Tú dices, ay, este es un alma de Dios, no se comería a nadie. Pero cuando lo miras en su casa, no se los come, se los devora y hasta se los traga si es posible. Porque en casa, bajo las presiones económicas, bajo las presiones de tiempo, bajo las presiones de los anhelos y sueños propios, es donde sale el verdadero yo. Y yo puedo verlos a muchos de ustedes, mis hermanos, y recordar sus caras cuando los vi. Digo, ay, estos son unos panes de Dios. Estos qué pecado tiene. Pero cuando ves el lado oscuro, entonces cuando dices, ay, Dios. Necesitamos llevar mucho fruto, mi hermano. Y te recuerdo lo que te decía el domingo: por tus frutos te conocemos. Y así como puedes ser un gran siervo de Dios, también puedes ser un gran siervo de Él. Traer devastación a tu casa, devastación a la iglesia, devastación a donde quiera. Por eso necesitas ser un discípulo, alguien que está ordenado, que está sometido, que está siendo moldeado bajo los conceptos y las enseñanzas que Dios dejó a través de la Escritura, mi hermano, y puedas dar fruto, fruto que la gente te vea y diga, tú tienes algo diferente. Yo no sé qué has hecho, pero tú no eres el mismo que eras hace 5 años, algo ha cambiado en ti. Y a lo mejor la vanidad, el orgullo y la soberbia, mi hermano, te están siendo un obstáculo para que puedas llegar a otra dimensión de ser discípulo. Porque algunos dicen, por eso encontramos, y puedes ir buscando Hebreos para poder ir terminando, mi hermano. Hebreos capítulo 13. Encontramos aquel profeta de las aguas salutíferas, cuando dice que le dice Dios al profeta, métete, y el agua le llegaba a los tobillos, ¿lo recuerda? Y le dice, métete más, y entonces se mete más el profeta y le llegaba a las rodillas. Y después le dice, métete más, y le llegaba a los lomos, y le dice, métete más, y dice el profeta, apenas se alcanzaba con mis dedos a tocar el piso.
y le dijo, suéltate a nadar para que el río de Dios te lleve. Ese es un discípulo. Pero a veces aquí mi hermano se dice, hermano, vete a un nivel más de compromiso. Ay no, pastor, no, es que no, eso no voy a poder. Y te aferras. Yo creo que los que hemos tenido la experiencia de estar en el mar, yo sí le respeto al mar mucho. Y entonces cuando ya siento que va más arriba de la cintura, yo me regreso. Y si veo que viene una ola, me echo a correr. Lo más que puedo porque el agua no te deja. Porque todos sabemos que una vez que te rebase el agua de la cintura, te puede dar una buena revolcada. Y si no supiste agarrar la ola, te va a aplastar. Pero alguien que es discípulo y que a veces me dejo enseñar de mi esposo me dice, relájate. Y las olas se tienen que romper así. Y tienes que entrar hasta este nivel y no te vas. Entonces, si yo no me dejo enseñar, me va a revolcar el mar o no disfruto del mar. Pero si te dejas enseñar, vas a poder tomar las olas y disfrutarlas. Yo veo gente cómo las disfruta. Un día espero llegar a disfrutarlas a ese nivel. La alberca ya más o menos la nado, pero el mar es como decir, mis respetos. Y a veces así somos con Dios. No queremos soltarle todo a Dios porque todavía hay de nosotros orgullo, soberbia, el no quererme negar a mí mismo, el yo querer hacer mi voluntad. Es que cómo voy a obedecer al pastor, si es igual que yo, hasta más joven que yo. ¿Sí me entiende? Y fíjate, quiero terminar leyendo lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Dice la escritura, Hebreos 13, versículos 20 al 21. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, que por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La única forma de poder ser discípulos y adoptar las características antes mencionadas, mis hermanos, es a través de la cruz de Cristo y el precioso Espíritu Santo que esta sea nuestra oración, como lo acabamos de leer. Que Dios a través de Jesucristo nos capacite para hacer su buena voluntad y lo que a Él le agrada, mi hermano. Más aún hoy que está más cerca de verle cara a cara. No sé, mi corazón está tan alegre, mi hermano. Y algunos dirían, ahí están pasando tantas cosas. Y yo le decía hoy a una persona, decía, cuando conoces la palabra de Dios, ya no tienes miedo. Porque Dios ya te contó el final. Entonces ya lo único que estás haciendo es esperar el tiempo de ese cumplimiento, de lo que Dios hará. Entonces tú no tienes que tener miedo. Cuando eres discípulo de Él, no tienes miedo. Los discípulos entendían los tiempos que tenían que pasar y otros les fueron revelados y otros se quedaron con la esperanza del cumplimiento. Mi hermano, yo anhelo que tú y yo logremos ser discípulos diligentes, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, que si hoy Cristo viene por nosotros puedas decirle, hoy estaba trabajando por ser un mejor discípulo para ti. Hoy estaba haciendo lo que me pediste que hiciera. Entonces que eso sea para tu vida, mi hermano. Así que ponte sobre tus pies en esta hora. ¿Y por qué no levantas tus manos al cielo? Y si no has aceptado a Jesús en tu corazón, dile, Jesús, ven y perdona mis pecados. Yo quiero ser tu hijo. Por la sangre poderosa de Jesucristo, perdóname. Y dile esta tarde, noche, Señor, perdona las faltas, perdona mi falta de compromiso, perdona el que yo he querido hacer las cosas a mi manera, perdona, Señor, el que he creído en mi habilidad y en mi sabiduría y he peleado con ella. Y quizás he avanzado, pero no he logrado llegar tan lejos, vuelvo a recaer. Levanta tus manos y dile, Señor, cumple tu propósito en mí. Y si tú quieres ser un discípulo de Jesucristo, con tus manos en alto, dile, Señor, trabaja en mi vida porque yo quiero ser un discípulo que transmita tu gloria. Quiero ser un discípulo que impacte a otros. Quiero ser un discípulo que a mi familia a seguirte y que vean en mí un ejemplo a seguir. Yo te decía el domingo, quizás en tus ojos tú dices, yo no puedo, es imposible.
Pero cuando abrazas la palabra de Dios, vas a ver que para Dios nada hay imposible. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, por tomarnos. En el nombre de Jesucristo.